Capítulo 450. Cambios. Muestra menos. Por favor. Ceres estaba todavía como una piedra mientras Oludari la tocaba, con su rostro expectante y suplicante vuelto hacia arriba. Parecía sacado de una pesadilla. Ningún fragmento de la realidad tal como me habían hecho entender encajaba adecuadamente con lo que estaba viendo. Tengo mucho trabajo por hacer. Se quejó Oludari, sus dedos de araña masajeando la túnica de Ceres. Hay capas y capas y capas en el mundo, esperando ser retiradas, una por una, pero no si yo ya no estoy. Agrona cree que es el único que lo sabe, pero yo he visto las sombras. He sentido la tensión superficial creciente de una burbuja a punto de estallar, yo. El soberano se ahogó con sus propios gemidos y comenzó a toser, con los hombros temblando. Cuando pasó el ataque, cayó como una planta marchita. Parpadeando como si despertara de un sueño profundo, Ceres miró a la multitud congelada, luego a Silrit y finalmente a mí. Durante medio segundo, hubo una pregunta en sus ojos, una que no tenía ni idea de cómo responder. ¿Qué debo hacer?, sus ojos preguntaban, pero incluso cuando tocaron los míos, su expresión se endureció hasta convertirse en resolución cuando llegó a alguna respuesta que ella misma había ideado. Lentamente, Ceres presionó su mano contra la mejilla de Oludari. «Cálmate, soberano». Oludari de repente tomó 2 puñados de la túnica de Ceres y la bajó unos centímetros. «Ayúdame. Escóndeme. Los dragones, la lanza, tú, los conoces. Lo has frustrado antes. No entiendo cómo, pero lo hiciste. Te ordeno que lo hagas de nuevo. Y, también lo ha hecho Lance. Sí, llévame con él. A Arturo Lexwin». Ceres se liberó firmemente de su agarre y luego, con la rapidez de una cola de trueno, lo abofeteó con fuerza en la cara. La cabeza del soberano se giró hacia un lado y su lloriqueo se interrumpió bruscamente. «Sé cómo te atreves, yo. Recupérate», dijo Ceres, que ahora parecía tener más control de sí misma. Ella le tendió la mano y Oludari la tomó, dejando que lo pusieran de pie. El hechizo sobre la multitud se rompió y la mayoría empezó a alejarse rápidamente, desapareciendo en el interior del pueblo. Udán corrió hacia su hermano, ayudándolo a levantarse y quitándole la suciedad de la ropa, pero Idir lo empujó y corrió hacia uno de los otros granjeros. Ese granjero, como todos los demás, estaba boca abajo, inmóvil. Ya podía sentirlo en el desvanecimiento de sus firmas de maná, todos estaban muertos. Aparté la mirada, enojada y frustrada pero insegura de cómo canalizar mis emociones. El descuido de los Asura. Más de unas pocas personas se quedaron, acercándose lentamente, con sus miradas entusiastas fijas en el soberano, aparentemente ajenas a su triste estado actual. «Soberano. Por favor, perdónanos. Llévanos a casa. Solo lo que necesitamos para sobrevivir, soberano». Silrit cortó el aire con la mano, las incoherentes súplicas se callaron y la gente retrocedió. Todos excepto Lars y Senaert, que corrió hacia el soberano. Los ojos de Oludari se abrieron como platos y maná se derramó de él. Y Senaert fue levantado del suelo y lanzado hacia la multitud, derribando a un par más. Fue suficiente para finalmente romper su éxtasis, y prácticamente se lanzaron en estampida uno sobre el otro para escapar, dejando a Lars gimiendo en el suelo. Corbett, Antor y una mujer que reconocí como uno de los soldados de Lars corrieron a su lado. Ceres me lanzó una mirada. «Necesitamos llevar al soberano a un lugar más seguro, para todos». Ella se detuvo y su atención pasó de mí a la distancia. Me volví para mirar y se me heló la sangre. En el horizonte, las grandes montañas separan los páramos de Elenoir y los claros de las bestias del resto de Dikaten. Hace solo unos momentos, los picos nevados se habían perdido en una espesa niebla blanca. Ahora, una nube baja y negra corría sobre las montañas. Sin embargo, mientras lo observaba, descendió por los escarpados acantilados, cayó en cascada hasta las llanuras de cenizas de abajo y se elevó hacia nosotros a gran velocidad. «No», gimió Oludari. No. Él sabe. Él me encontró». Oludari tomó a Ceres de la mano y la apretó con tanta fuerza que ella hizo una mueca. «Espectros». Respiró Ceres, liberándose del soberano y dando unos pasos vacilantes para estar a mi lado. Sus manos se cerraron en puños de nudillos blancos a los costados. Mis nervios destrozados se hicieron añicos. Moviéndome como en un sueño, me alejé de la nube. Mi mirada recorrió la aterrorizada aldea, observando a todas las personas por las que había trabajado tan duro para proteger y ayudar a prosperar después de la guerra, personas a las que consideraba mis amigos, familiares, incluso, para usar la palabra dicatiana.
Una palabra mejor que sangre, ofreció mi mente casi delirante. Entre ellos estaban aquellos que habían vivido estos últimos meses en el páramo, construyendo casas aquí, aprendiendo nuevas habilidades, poniendo a trabajar su magia ganada con tanto esfuerzo como agricultores, cazadores y artesanos en lugar de soldados, asesinos. A gente como los hermanos Planesrunner, como Baldur Basser. Como los niños que ahora se apiñan alrededor de la chica Frost de cabello dorado, verde de miedo. Miré a Cés, que todavía estaba tirado en el suelo a mis pies, con las gafas torcidas. Él, como todos los demás aquí, se convertiría en nada más que abono para alimentar el infértil páramo ceniciento si se viera atrapado en una batalla entre un basilisco del clan Britra y un grupo de batalla de espectros. Y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Tenía poder, una magia increíble, y sin embargo, al lado de estos seres no era más peligroso que un esclavo desnudo. ¡Ira! El grito de mi nombre atravesó mi confusión mental y me sacudí espasmódicamente. Ceres me agarró del brazo y me empujó hacia ella. Encuentra tu calma, Laer, tu coraje. Desecha el resto, no te ayudará ahora. La miré a los ojos y me pregunté, no por primera vez, de dónde venía esa fuerza interior suya. No conocía bien a Said Ceres Britra antes de la guerra. Como nominado en tiempos de guerra para el puesto de anticipo, no había estado en ese club antes de ser enviado a Dikaten. Pero había demostrado ser un experto en conseguir que los dicatianos se alinearan con un mínimo derramamiento de sangre, y eso se había alineado con los objetivos de Agrona para el continente. Durante esos días trabajando junto a Ceres, sentí repetidas punzadas de celos por la relación entre ella y Silrit. Mi propia Said, Cadel, había sido fría, distante y violenta. En 2 días, sentí que sabía más sobre Ceres que sobre Cadel. Mi relación con él había sido una cuestión de necesidad militar y nada más, aunque había codiciado tontamente su fuerza y la libertad con la que el alto soberano le permitía hacer su trabajo. Haciendo lo que dijo Ceres, coloqué estos pensamientos a mi alrededor como una manta pesada, el equivalente mental de una niña que se tapa la cabeza con el edredón para esconderse de las bestias de Maná, debajo de la cama. Pero funcionó y sentí que me calmaba. Puede que Ceres no hubiera sido mi Said, Evis, ya ni siquiera era una Said, pero ya me había inspirado, siendo una mejor mentora que Cadel o cualquier otro maestro o entrenador que hubiera tenido en mi ascensión a través de las filas del poder. No hubo tiempo para hacer nada más antes de que llegaran los espectros. La nube se dividió en 4 formas distintas y varios hechizos cayeron sobre nosotros a la vez, dirigidos a Oludari. Lancé una barrera de viento vacío para bloquear una explosión de fuego negro, cuyo daño colateral iba a afectar no solo a Ceres, Silrit y a mí, sino a una docena de otros alacranes que todavía estaban tratando de escapar. El fuego del alma del gas devoró la tela de mi escudo, pero una segunda barrera apareció dentro del mío, y una tercera la sostuvo, redirigiendo el fuego del alma para que rodara inofensivamente sobre nosotros antes de derramarse sobre 3 casas recién construidas y envolverlas instantáneamente. Mientras luchábamos con las llamas, 2 relámpagos destellaron, uno de ellos cayó al suelo en medio de la multitud que huía, lanzando una lluvia de ceniza oscura y arrojando a los más cercanos al suelo, incluidos Corbett y Héctor. El otro golpeó a Oludari de lleno, pero desvió su barrera de maná antes de estrellarse contra un árbol distante, partiéndolo en 2 y provocando que las hojas secas ardieran como pequeñas velas. El ruido de la madera astillándose y las llamas rugientes todavía resonaba en mis oídos cuando sentí la oleada de maná desde abajo. Ceres y Silrit ya se estaban moviendo, volando en el aire y conjurando escudos sobre los gritos de los espectadores. Agarré a Cés y lo levanté en el aire justo cuando el suelo alrededor de Oludari se elevó, un campo de púas de hierro sangriento apuñalando mientras los espectros atacaban desde todas direcciones a la vez. Oludari apretó los puños y el hierro ensangrentado se hizo añicos con un chillido ensordecedor. Su rostro estaba tenso por el pánico y la desesperación, su intención atravesando el pueblo como un huracán. Una sombra se manifestó entre nosotros y el sol reflejó las hojas talladas mientras cortaban hacia el soberano. Su mano se levantó bruscamente, atrapó la espada, y con un movimiento de su puño cerrado, la hizo añicos. Su mano sangrante se abrió hacia afuera, liberando una amplia media luna de fuego del alma que apenas nos alcanzó a Cés y a mí, pero el espectro ya había desaparecido de nuevo. Hubo una pausa. Oludari miró fijamente al cielo, donde los 4 espectros rodeaban la aldea a distancia, con su intención asesina como 4 hogueras furiosas acercándose a nosotros. El soberano hizo una mueca, abriendo y cerrando su mano mientras la sangre se filtraba del pequeño corte que había hecho. Zarcillos verdes enfermizos descoloraron su pálida carne alrededor de la herida. Veneno, me susurré a mí mismo. Oludari gruñó, escaneando rápidamente su entorno, buscando una salida.
Su comportamiento se endureció, el miedo fue dejado a un lado por la voluntad de luchar. Haciendo una mueca, se elevó hacia el cielo a mi lado. Su cuerpo se alargó, hinchándose de maná cuando el monstruo escondido dentro de la forma humanoide estalló. De alguna manera parecía incluso más grande que antes, el batir de sus alas era tan feroz que me hizo perder el equilibrio, su rugido fue suficiente para dejarme sin aliento. Su cola azotó como un látigo gigante y un espectro se sumergió debajo de ella. Sus mandíbulas se chasquearon, cerrándose justo antes de una forma que se alejaba en el cielo. El tercer espectro vino desde un lado, aprovechando la distracción de Oludari para aterrizar en la espalda del basilisco con 2 hojas gemelas de hielo, negro brillando en sus manos. Los últimos rayos del sol brillaron en los bordes mientras cortaban la base de un ala enorme. El hielo se rompió como cristal y el basilisco rugió y giró en el aire, enviando al espectro a volar. Gordas gotas de sangre oscura llovieron sobre el campamento de abajo. Mientras Oludari se agitaba y rugía, una red negra se tejió en el aire justo frente a él, con finos filamentos de sangre de hierro adheridos a puntos de sombra condensada. El basilisco intentó desviarse, pero era demasiado tarde y se estrelló a toda velocidad contra la red. Su corpulencia lo atravesó, destrozando la construcción, pero incluso desde abajo, pude ver la red de cortes finos y sangrientos que quedaron por todo su rostro y cuerpo serpentinos. La red de hierro ensangrentado quedó atrapada en las alas y la mandíbula de Oludari, cortando hacia adelante y hacia atrás con cada movimiento, cortando más profundamente. Una docena de rayos convergieron en el metal, azotando el cuerpo transformado de Oludari con espasmos mientras el rayo corría a lo largo del metal y dentro de los cientos de pequeñas heridas, los 2 hechizos trabajando juntos para evitar la capa protectora de maná del soberano. Más zarcillos verdes y enfermizos se estaban extendiendo desde los cortes en sus alas, y el hielo pesado se condensaba a lo largo del metal, cuyo peso arrastraba al soberano hacia abajo. La sangre que brotaba de los cortes de repente se encendió, las llamas del alma quemaron la sangre, el hierro y el hielo negro, y sellaron las heridas. En el suelo, por todas partes cayó una gota de sangre llameante, rugió e incendió todo lo que estaba cerca. Una niebla negra parecía flotar sobre la multitud, moviéndose rápidamente para absorber la mayor cantidad posible de lluvia y sangre ardiente, y la magia de anulación de seres la devoraba antes de que pudiera extenderse más. Aún así, la mitad del pueblo ya era un incendio. Las calles estaban ahora llenas de gente corriendo, yendo en todas direcciones en su confusión, sin líder y sin timón mientras cada uno tenía que valerse por sí mismo. Se gritaron órdenes contradictorias con una docena de voces dispares, nobles indefensos lloraron por sus guardias y asistentes, y a través de todo fue fácilmente discernible el lamento de los heridos y moribundos mientras el fuego del alma de Britra corría por su sangre. La única líder que valía la pena era la chica Frost, que había tomado al grupo de niños bajo su cuidado y los estaba guiando hacia Beastlads y lejos de la batalla. Liberándome del embeleso que había sentido al ver al soberano luchar contra estos espectros, golpeé el suelo duro y seco debajo con una onda de vibración sónica, simultáneamente tirando del suelo mientras se ablandaba, las cenizas moviéndose como líquido bajo mi poder, y arrojé la mezcla gris sobre tantas llamas como pude, enterrando casas enteras donde no podía sentir señales de maná. Arriba, Oludari se acercó a un ras y abrió sus mandíbulas para desatar un torrente de llamas negras. El espectro se lanzó hacia arriba sobre el fuego, giró y se precipitó sobre el veloz basilisco, con docenas de cuchillos conjurados en el hielo oscuro cayendo a su alrededor. Aquellos que no alcanzaron a Oludari golpearon el hechizo de Ceres, la mayoría disolviéndose sin causar daño, pero aún así lograron atravesar lo suficiente como para destruir los edificios y las personas debajo de ellos. No pude hacer nada más que observar cómo los cuerpos caían al suelo, la sangre corría libremente por los agujeros hechos a través de ellos. Oludari chilló, su largo cuello y su cabeza girando al azar mientras el fuego del alma continuaba saliendo de sus mandíbulas. Abajo, otra casa ardió en llamas, luego otra. El viento levantado por la batalla envió chispas a la deriva hasta los claros de las bestias, y ya podía ver pequeñas líneas de humo que se elevaban desde el denso bosque. Todo había sucedido muy rápido, la gente todavía se estaba recuperando del impacto del rayo inicial. Héctor se alejó tambaleándose del cráter, con la mano presionada contra la oreja y los ojos desenfocados. Algo explotó. Casi como en cámara lenta, vi cómo lo levantaban del suelo, un fragmento irregular de sangre de hierro roto atravesaba su pecho. Su cuerpo cayó al suelo cuando aterrizó, y cuando se detuvo, supe que estaba muerto. Los rostros de la multitud se desdibujaron, los detalles se perdieron entre el humo y las sombras. Alguien más se convirtió en una explosión de llamas negras. Su grito se ahogó cuando el oxígeno se quemó en sus pulmones. Otro fue enterrado cuando una casa se derrumbó justo cuando pasaban corriendo por ella, y la pared exterior se los tragó.
En los límites del campamento, pequeñas figuras aparecían en el vacío gris y plano. Levanté otro escudo cuando una ráfaga de viento empujó las llamas de un edificio cercano demasiado cerca de un grupo de aldeanos en retirada, dándoles tiempo para alejarse de allí. Busqué a Ceres a través del caos, con la esperanza de encontrar alguna guía o dirección, pero lo que vi envolvió un puño helado alrededor de mi corazón que latía frenéticamente. Silrit sostenía a Ceres, su brazo alrededor de su cintura mientras ella continuaba canalizando su hechizo de vacío, un brazo alrededor de su cuello y el otro dirigiendo la niebla como un director de orquesta, absorbiendo y deshaciendo tantos ataques perdidos como pudiera. Pero, había llegado a Dikaten debilitada por sus largas pruebas en las Relictoms. Lo sabía. Pero no lo había entendido realmente, lo comprendía ahora. No le había mostrado a nadie la verdad, manteniendo el rostro que presentaba al mundo estoico y capaz. Pero toda una vida de práctica para mantener una fachada fuerte no corrigió un núcleo sobrecargado. Y su técnica única de viento vacío requirió una cantidad significativa de maná para canalizar, tanto que ya se había puesto al borde de una reacción violenta para contrarrestar hechizos tan poderosos. Y la batalla no ha hecho más que empezar. Fue en ese momento cuando realmente comprendí la realidad de nuestra situación. Oludari era poderoso, un asura de pura sangre, pero no era un guerrero. Ya podía sentir que su fuerza flaqueaba y su desesperación crecía. Los enfermizos arcillos verdes que decoloraban sus escamas negras irradiaban un maná incómodo que hizo que mi estómago se revolviera, y supe que debía ser algún tipo de veneno, tal vez incluso hecho específicamente para este propósito. Estaba claro que los Ras harían aquello para lo que fueron entrenados. Incluso cuando Oludari atacó a 2 o 3 a la vez, el cuarto siempre fue capaz de asestar un golpe contra el soberano, su ofensiva y defensa entrelazadas en un fascinante concierto de causar daño y muerte. No había manera de que Oludari pudiera ganar. Lo matarían y no había nada que pudiéramos hacer para detenerlos. Entonces se volverían contra nosotros. Un pensamiento frenético de pedirle ayuda a Arthur se agitó en mi cabeza, pero sabía que eso no era posible. Estaba lejos, en Etistin, y yo no tenía forma de... Ceres. Aún sosteniendo a Ces contra mi costado, volé hacia ella, esquivando mientras una púa negra rota atravesaba el aire desde arriba. La deformación del Tempest, ¿dónde? Sacó un broche de su túnica y me lo arrojó. Inmediatamente lo impregné de maná, sintiendo su contenido. Entre una variedad de suministros y equipo estaba el Tempest Ward, lo saqué y me lancé al suelo, liberando al jadeante Sesmilvieu para poder concentrarme en el artefacto. Era poderoso, capaz de llegar de un continente a otro. No tendría ningún problema en llevarme al palacio de Tistin, donde solo tenía que encontrar a Arthur. ¿Cuánto tiempo tardaría? ¿1 minuto? 2. 10. Alguien aquí estará vivo cuando yo. Incluso cuando mi maná activó y calibre la deformación Tempest, una sombra apareció frente a mí, proyectando el artefacto en una oscuridad más profunda que la cubierta de humo y niebla vacía que ya proporcionaba. Solo tuve un doloroso latido de mi corazón para considerar el rostro estrecho, pálido y parecido a un hacha frente a mí antes de que arremetiera con una patada hacia mi pecho. El aire entre nosotros se distorsionó, líneas negras de vibración sónica se ondularon visiblemente por un instante antes de que su golpe diera en el blanco, rompiendo mis defensas. El mundo se alejó de mí, o yo de él, y el espacio pareció pasar rápidamente en un instante. Golpeé el suelo con fuerza, cayendo como un muñeco de trapo. Me dolía el núcleo por la fuerza del impacto cuando instintivamente sentí mi maná, agarrando el suelo y tirando de él hacia arriba y a mi alrededor, una barricada amortiguadora para detener mi giro salvaje. Antes de que pudiera siquiera entender lo que había sucedido, estaba de nuevo en pie y volando hacia la disformidad Tempest y el Ras que estaba parado sobre ella. Levantó el dedo índice de su mano derecha, agitándolo hacia adelante y hacia atrás como si regañara a un niño travieso. Luego, sus hojas negras de hielo conjurado descendieron, cortando la deformación del Tempest tan fácilmente como mantequilla blanda. A solo un par de metros de distancia, Ces estaba paralizado, pero no estaba congelado. Se estaba moviendo, lanzando, canalizando maná en sus runas. Una luz azul se derramó del niño, creando una poderosa barrera mágica que se extendía a unos pocos pies en todas direcciones desde su núcleo. ¿Un emblema de escudo? Pero eso no parecía correcto. La barrera golpeó al Ras mientras se hinchaba, haciéndolo retroceder medio paso. Una mueca fría apareció en esa cara parecida a un hacha, y luego su espada se balanceó. Levanté las manos, sacando piedra de las cenizas estériles fuera del propio escudo de Ces y conjurando un campo de absorción estática, pero la hoja era demasiado rápida, demasiado fuerte.
Atravesó mis 2 hechizos a medio formar y luego se encontró con la barrera azul. El hechizo de C se hizo añicos, la fuerza del mismo lo envió a estrellarse contra el suelo a mis pies, la mancha de cuchillas formadas por hielo en el aire donde había estado. En el segundo vacío que tuve para reaccionar, consideré si podía protegerlo o no. ¿Valió la pena renunciar a mi vida para retrasar su muerte en un abrir y cerrar de ojos? Si huía, tal vez el gas me seguiría en lugar de centrarse en el niño, que era insignificante a los ojos del gas. En algún momento, tal vez, lo habría matado yo mismo, solo para eliminar la distracción. Se me puso la piel de gallina, salté sobre Cés y me agaché, levantando el brazo y canalizando maná sin formar un hechizo todavía. Tragué fuerte, un pozo de emoción vaciándose dentro de mí. Aunque no podía esperar proteger al niño, no podía hacer nada. Al menos morirá sabiendo que lo intenté. El espectro ladeó la cabeza, mirándome. Sus ojos rojos sangre, oscuros y sin alma, llenos de, ¿fue lástima que lo vi reflejado en mí? Con otra mueca de desprecio, se disparó al aire y aceleró de regreso hacia la batalla con Oludari. Girando sobre mis rodillas, sentí el rostro del niño, su cuello, buscando alguna señal de vida pero esperando lo peor. No había respiración, ni pulso, ni subidas ni bajadas de su pecho. El leve golpe presionó contra mis dedos y cerré los ojos aliviado. Estaba vivo, pero inconsciente. Su núcleo gritaba mientras sufría una reacción violenta al canalizar un hechizo tan poderoso a través de su emblema. Un rugido sacudió el suelo, haciendo que mis ojos volvieran a abrirse y arrastrándolos hacia el cielo. Oludari estaba cayendo, precipitándose en el aire. Los cortes en la tela de sus alas batían contra el fuerte viento de su paso. La sangre manaba de 1000 heridas en todo su gigantesco cuerpo. Ya no era intimidante. Su forma de basilisco herido me llenó de una profunda sensación de pavor, como una bandera hecha jirones que cae y marca el final de la batalla. Cuando cayó al suelo, fue como si hubiera caído un meteorito. Una docena de edificios desaparecieron bajo su mole antes de que una nube de polvo y ceniza se lo tragara. 4 figuras negras formaron formación arriba, rodeando el lugar donde el basilisco había caído antes de caer lentamente al suelo. Ceres y Silrit hicieron lo mismo a mi lado. Silrit parecía estar asumiendo la mayor parte de su peso sobre sí mismo. Su piel gris se había vuelto casi blanca y una fina capa de sudor se pegaba a su frente. Él, al igual que Said que protegía, se había esforzado hasta el límite. Estábamos solos, o casi. Todos los demás habían huido, al menos los que eran capaces. Muchos, demasiados, habían perecido en el fuego cruzado. Con una mirada cansada, encontré los cadáveres de Héctor Answers, de los hermanos Plainsrunner y de Ambal Torpor. Hubo otros que no pude identificar tan fácilmente. Y eso fue justo en el espacio que me rodeaba. ¿Cuántos murieron en todo el campamento? Me lo pregunté a mi pesar y luego descarté la pregunta. Sentí el cambio en el maná cuando Oludari volvió a su forma humanoide. Su silueta apareció a través de la ceniza mientras tropezaba, tosía, libre de los escombros que su caída había creado. Los espectros lo estaban esperando. Por favor, tosió, sonando completamente patético. Volveré, lo haré, pero no. No. Cayó de rodillas, tosiendo espasmódicamente, su delgado cuerpo retorciéndose horriblemente. Todavía sangraba por una docena de heridas, su cuerpo completamente cubierto de zarcillos verdes que decoloraban su carne. No me mates, finalizó débilmente. Uno de los espectros, una mujer ágil y elegante vestida de cuero negro y gris y con una cadena, chasqueó la lengua. Se apartó el pelo negro azabache de la cara, ocultándolo detrás de uno de los cuernos que se extendía hacia atrás desde su frente, y dio un paso hacia el soberano. Él se estremeció y ella se rió entre dientes. Tu vida no es nuestra para tomarla en este día, oh gran soberano. Su mano se abrió y agarró uno de sus cuernos. Aunque no estamos obligados a devolverte entero, deberías pensar en desafiarnos más. Un relámpago negro crepitó desde su puño para bailar por el cuerno y penetrar en el cráneo de Oludari. Él gimió, sus ojos se pusieron en blanco y cayó al suelo inconsciente. El espectro se burló y se dio la vuelta, con sus profundos ojos rojos, tan oscuros que eran casi negros, buscando en la aldea y aterrizando en Ceres, Silrit y yo. Comenzó a caminar hacia nosotros, con paso tan casual como si estuviera paseando por Central Boulevard en Carhidan City. El espectro con cara de hacha que había destruido la disformidad Tempe se colocó detrás de ella y recogió a la Asura, arrojándolo sobre un hombro. Los otros 2 se acercaron a su lado y pude verlos bien por primera vez. A uno le faltaba un brazo y la mitad de su cara estaba agrietada, negra y sangrando.
El otro tenía lágrimas de sangre saliendo de sus ojos y una expresión vacía en su rostro, por lo demás incondicional. Al menos Oludari no cayó sin luchar, pensé vagamente, reconociendo de inmediato lo extraño que era encontrarme del lado del soberano, considerando esto. Seres la sin sangre. Criado Silrit y Lair. Ella sonrió, dejando al descubierto unos caninos alargados, y luego miró a su alrededor, hacia las ruinas humeantes de la aldea. Esto es interesante. Silrit apuntó su espada al espectro, su intención presionando hacia afuera para agregar peso a sus palabras mientras decía, regresa a tus sombras, fantasma. El hecho de que todavía estemos respirando me dice que tu maestro no te ha ordenado que muerdas, solo que muestres los dientes. Su sonrisa se endureció hasta convertirse en algo más peligroso mientras pasaba la lengua por un canino que sobresalía. Tienes razón, aunque no confiaría en mi correa si sigues ladrando, muchacho. La decepción del alto soberano sería leve en el mejor de los casos si regresara con sus cabezas montadas orgullosamente sobre los cuernos del soberano. Perata, deja de jugar con tu comida, gritó el ras con cara de hacha. Tenemos lo que vinimos a buscar y los demás necesitan curación. Es solo un brazo, refunfuñó el ras quemado, mirando su costado arruinado. Aún podría acabar con estos 3 traidores si. La mujer, Perata, levantó una mano y los demás guardaron silencio. La victoria fue arrancada de las fauces de la derrota, por así decirlo. Ni siquiera habíamos oído hablar de la huida de Oludari de Alacria cuando lo sentimos merodeando por los claros de las bestias. Si tu amigo Dicatiano, la lanza, no hubiera interrumpido nuestro trabajo anterior, es posible que no hubiéramos llegado aquí a tiempo. Su sonrisa se agudizó aún más, como si le atravesaran la cara con una daga. En realidad, sin este lance, Arthur Lexwin, un par de dragones estarían muertos, pero muchos más alacrianos estarían vivos. Me burlé. Si no tienes intención de matarnos, será mejor que sigas tu camino. Después de todo, no querrás arriesgarte a enfrentarte a Arthur, ¿verdad? Ceres me lanzó una mirada de advertencia, pero mi sangre ardía demasiado como para sentirme reprendida. Reconozco tu nombre, Ras. Fue algo que incluso Cadel dijo con una nota de miedo. Nombrado entre los anónimos y sin rostro, debe ser verdaderamente un terror en el campo de batalla. Y, sin embargo, me doy cuenta de que solo sois 4, bueno, 3 y medio. Siempre pensé que debía haber 5 espectros en un grupo de batalla. ¿Ni siquiera tú podrías defender tu grupo de batalla contra el hechizo divino? Axeface dio unos pasos agresivos hacia adelante. Lo que siempre has pensado vale menos que el trapo con el que me limpio el culo, escoria. De nuevo, Perata hizo un gesto pidiendo silencio. Inclinó ligeramente la cabeza mientras miraba a Ceres. Cuando se cayó un mechón de cabello oscuro, lo volvió a colocar detrás de sus cuernos. Hoy se le concede un indulto. Estos soldados todavía pertenecen a Agrona y ustedes son sus generales. Pronto volverán a ser necesarios. Se acabó el tiempo de jugar a ser granjero y gobernador de remanso. Cuando Agrona dé la orden, tú y tus fuerzas marcharéis. Lucharán por él, porque si no lo hacen, Agrona quemará los núcleos de cada miembro de cada sangre traidora a ambos lados del gran océano. Dio un paso adelante hasta que la espada de Silrit presionó su esternón. Su sola presencia fue suficiente para hacer que mis rodillas temblaran. Sus ojos se posaron en los de Ceres. Personalmente, espero que lo desafíes. Suplicaré ser quien regrese aquí y arranque el núcleo de tu pecho, sin sangre, porque eres una sombra de lo que alguna vez fuiste. Pero la realidad es que todos sabemos que no lo harás. No puedes. Cuando Agrona de la orden, responderás. Es la única forma. Casualmente, levantó la mano y envolvió su puño alrededor de la espada de Silrit. Con un giro sutil, la hoja se hizo añicos. Silrit jadeó y dejó caer la empuñadura sobre la dura ceniza, mirando su mano temblorosa con incredulidad. Pronto, dijo Perata de nuevo, dando unos pasos hacia atrás antes de darse la vuelta y hacer señales a los otros espectros. Los 4 volaron por los aires y aceleraron hacia el norte sobre el páramo, desapareciendo en segundos. La presión de su maná, sin embargo, duró mucho más, y cuando se desvaneció, quedó el vacío que dejó atrás. Ceres se hundió y Silrit se apresuró a dejarla caer suavemente al suelo. Tenía los ojos cerrados y la respiración entrecortada. Los ojos de Silrit se encontraron con los míos. Ir. Cuéntale a Arturo lo que pasó. Lo haré. La mano de Ceres se levantó, silenciando a Silrit mientras se arrodillaba junto a ella. Lo abrió y reveló un disco de aproximadamente 1,5 pulgadas de diámetro. Era de color blanco amarillento y tenía una runa tallada.
por la coloración marrón rojiza oxidada de la runa, estaba teñida de sangre. «Dale esto, a Arthur», dijo Ceres, con la voz ronca por la fatiga. Con cuidado tomé el disco de su mano, recordando la expresión de dolor de Ceres cuando Oludari aplastó su mano entre la suya. Al darle esto, ahora lo supe. De pie, me alejé de Ceres y Silrit solo para casi pisar a Sesmilvieu, que apenas comenzaba a moverse. Las ondas de radio vibraron entre nosotros cuando envié un pulso de maná sónico y él se despertó sobresaltado. Levanté una mano, anticipando cualquier intento que pudiera hacer de hablar. Ces. La gente de aquí necesita ayuda. Todo cuerpo capaz. Muchos han huido a los páramos o hacia los campamentos vecinos. Algunos se internaron en el bosque. Reúne a todos los que puedas y tráelos de regreso para limpiar el pueblo. Sus ojos dilatados se entrecerraron mientras luchaba por comprender. Respondí con un segundo pulso de vibración, y él gritó y se puso de pie de un salto. Esto es importante, Ces. Puedes hacerlo. Tragando visiblemente, asintió. Extendí la mano y le arreglé las gafas, que colgaban hasta la mitad de su cara. Bien. Mis pies dejaron el suelo cuando el maná me elevó en el aire, y en segundos yo también estaba acelerando sobre los claros de las bestias en una carrera precipitada hacia la puerta de teletransportación más cercana. Las palabras del espectro todavía resonaban en mi cabeza. Cuando agrona de la orden, responderás.